Y como cada fin de semana recibimos a Al Gorosito. Bienvenido, Al. Muchas gracias, ¿cómo le va? Muy bien, acá esperando a ver con qué nos va a sorprender hoy. Bueno, ya lo sorprendí con un mal rato que le hice pasar a Luciana, así que antes que nada me quiero disculpar con ella. El tiempo es tirano, estamos con el programa de televisión y tengo un problema de edición en la mañana. Quería ver la película que íbamos a comentar con ella, pero no me dio el tiempo, así que me disculpo oficialmente por acá. Ahí porque, va. Fue con explicación, pero bueno, se enojó en serio, así que no, espero que se le pase. Bueno, te cuento que esta semana tenemos uno de los grandes estrenos de este 2018, ya que nos está llegando la única película de la Guerra de las Galaxias que vamos a tener por más de un año en realidad, ya que la película de Han Solo por separado se está estrenando en mayo, si no me equivoco, exactamente 35 años después de que nos llegara a las pantallas grandes la original, que empezó como la Guerra de las Galaxias, pero después se terminó convirtiendo en el episodio 4. Y en realidad, esta de Han Solo no es un episodio como veníamos viendo, sino más bien algo parecido a lo que se dio con Rogue One, lo cual en un primer momento se llamaban películas de antología y ahora son historias de Star Wars, que básicamente se tratan de historias independientes que tienen que ver o con algún personaje que ya hemos conocido dentro de este universo, o como pasó con Rogue One, una anécdota que en realidad fue parte de la introducción de texto, ese texto amarillo que siempre va volando al principio de los episodios, en donde se hacía referencia a un hecho que se terminó convirtiendo en una película que la verdad que estuvo bastante buena, y creo que al día de hoy ya califica como la mejor precuela, esto siendo las historias que se terminaron dando antes de lo que conocimos. En realidad esa película no es una precuela, o sea, algo que estuviera antes del episodio 1, sino que estaba ubicado en el episodio 3,5, por ponerle un nombre, que creo que es más o menos donde cae esta nueva película de Han Solo, que cuenta sus orígenes, no tanto como niño, por más que algo se menciona, sino su pasaje de la adolescencia a la adultez, convirtiéndose en el personaje que todos conocemos y queremos, la cual tengo que decir que tuvo un montón de problemas en la previa. Si tuviera que apostar, creo que todo el mundo cree que los grandes problemas comenzaron cuando echaron a los dos directores, ya que la misma gente de Lego Movie y 21 Jump Street habían sido contratados y empezaron a grabar esta película que, si no me equivoco, completaron casi 80% de la producción, pero usando la misma técnica que habían hecho con sus otras producciones, o sea, teniendo mucha improvisación, que es algo que les había funcionado muy, pero muy bien. Pero aparentemente, o al menos esto es lo que salió dentro de las noticias oficiales, Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, no estaba demasiado de acuerdo con este encare y por eso los terminó echando y trayendo a alguien de la casa, como es Ron Howard, un director que no solamente ha hecho decenas de films, sino que ya es un amigo de Lucasfilms, porque creo que la primera película grande que él terminó haciendo fue American Graffiti, dirigida por el mismo George Lucas. Después volvió por la segunda parte de esa película y hasta en un primer momento se estaba diciendo que podía llegar a dirigir el episodio 1, que en realidad al final terminó quedando en manos de George Lucas, muy a la desgracia de casi todo el mundo, porque casi todas esas precuelas la verdad que no conformaron. A mí, yo sigo diciendo que el episodio 3 está bueno, pero el 2 la verdad que no solamente es la peor, sino que también me dejó un recuerdo muy amargo, porque me acuerdo que la fui a ver con mi novia en aquel momento y cuando primero casi me duermo en la película, y cuando salí me encontré el auto chocado con un abollón que tuve casi 2 años en la puerta, así que creo que peor experiencia no pude tener. Como digo, esto es otra precuela, y tomando en cuenta casi que el paralelismo que siempre se pone con Star Trek, por lo general se dice que las películas de Star Trek impares son las malas y las pares son las buenas. Y en este momento, al menos a mi gusto, creo que se está dando algo parecido con la Guerra de las Galaxias, porque aparentemente
2 precuelas son buenas, 2 precuelas son malas y después vuelven a la misma ecuación, así que con un poco de suerte la que viene nos va a gustar, porque sinceramente esta de Han Solo a mí me dejó mucho que desear. Sabíamos que no iba a ser espectacular, como digo, por todos los problemas con los que venía, que reitero, ni siquiera empezaron con la echada de estos directores, sino que ya hace como 2 o 3 años, cuando se hizo la convención anual de la Guerra de las Galaxias, a Josh Trank iba a ser el director de lo que en aquel momento ni siquiera tenía nombre, era simplemente la segunda película de antología. Pero milagrosamente parece que le dio un resfrío que le impidió llegar a la convención para que creo que 2 semanas después se diera a conocer el gran fracaso de Los Cuatro Fantásticos, la película de Fox, que bueno, creo que no le gustó absolutamente a nadie, además de que él se ganó muchísimos enemigos, tanto mientras estaba grabando la película, porque parece que el perro que tenía atacaba a los propios actores, como después, creo que el día antes o un par de días antes, él mismo terminó comentando en Twitter que la película que iba a llegar a los cines no era la versión que él tenía en mente, medio que abriendo el paraguas para avisarle a todo el mundo que estaba mala, cosa con la que tuvo razón, porque reitero, no le gustó a nadie, la película es realmente mala, perdió un montón de plata, al punto de que ya se había anunciado una segunda parte que fue completamente cancelada. Y acá lo que yo estuve intuyendo es que tenían un presupuesto que era más o menos el mismo de todas las películas de la Guerra de las Galaxias, que rondean los $200 millones. Para que tengan un ejemplo, el anterior, que fue el episodio 8, costó unos $218 millones. Y esta de Han Solo, que en realidad tendría que ser más barata, hasta por tener actores que no... Primero, que no son tan caros, y segundo, por lo general no se les paga tanto, porque es casi un honor ser parte de esta franquicia, a la vez de que también el hecho de ser parte de estas películas te da un beneficio a largo plazo para que te pague más por tus próximas producciones. Pero creo que no había nada que pudiera salvarla, porque si bien el guión yo creo que está bastante bueno, uno de los grandes inconvenientes con los que contaba era que Lawrence Kasdan, que es el guionista, estaba enamorado de su guión, a la vez de que también metió a su hijo a trabajar ahí. Y parece que estos directores enamorados de la improvisación empezaron a cambiar mucho de eso que habían escrito. Y si tuviera que adivinar, en realidad el problema que ellos tuvieron no fue con Kathleen Kennedy, sino que fue con Lawrence Kasdan, que es una de las personas más influyentes, no solamente dentro de la Guerra de las Galaxias, sino en Hollywood en general. Y ahí fue que medio le dieron enraje y trajeron a Ron Howard, que si bien es un excelente director, yo creo que el agarrar este papel, esta dirección le vino bien por varios motivos. Entre ellos el hecho de que hace tiempo que no tiene un éxito comercial. Realmente el último éxito que tuvo creo que fue el Código Da Vinci. Después como que vino el Dilema, y prácticamente cada producción que sacaba, si bien tuvo algunas que fueron buenas, tipo Frost Nixon, que terminó nominada hasta Mejor Película del Año, o por ejemplo Rush, que a mí me encantó, pero fue un éxito, al menos en lo que tiene que ver con la recaudación dentro de fronteras de Estados Unidos. Acá lo contrataron como hubieran contratado a cualquiera, sabiendo que podía completar el trabajo, y sobre todo tomando el precedente que con el episodio 1 él no quiso agarrar viaje, porque como que dijo que era demasiado trabajo hacer esta película de cero, y como acá la cosa ya estaba bastante encaminada, creo que se pudo sacar las ganas, que dirigió una de estas películas, pero a la vez no es que tuvo que hacer todo el trabajo como evitó hacerlo la primera vez que se lo ofrecieron. La historia es bastante básica, porque como que conocemos todo lo que va a pasar, no sabemos el orden y no sabemos exactamente los detalles, pero como que yo siento que hicieron una lista de algunas cosas que mencionaron del personaje de Han Solo en todas las otras producciones, y básicamente armaron una historia alrededor de estos elementos. Para los que no saben, una vez que Disney compró la Guerra de las Galaxias,
se hizo cargo no solamente de las películas, sino de también todo lo que se conocía como el universo extendido, que en muchos casos eran cómics, en otros casos novelas, y también había muchas películas de fan film, que eso creo que nunca fue canónico, pero todo lo que tenía que ver con novelas sobre todo, se lo tomaba como algo bastante oficial, lo cual fue exterminado directamente por Disney, cambiando ese o cancelando ese universo extendido para crear el suyo propio, que no solamente consta de novelizaciones, o sea, libros, sino sobre todo cómics, series de televisión animadas, una película animada también, y creo que ahora dentro de poco van a estar lanzando, no sé si en Netflix o en Amazon, la verdad que me olvidé de ese detalle, pero creo que dentro de muy poco vamos a tener una serie de televisión con personas ambientada en este universo. Y dentro, sobre todo, de lo que son los cómics, medio que conocimos prácticamente todos los detalles de Han Solo, porque para que tengan una idea, hay cómics que describen, por ejemplo, cómo consiguió cada uno de los elementos con los que está vestido, porque el chaleco tiene una historia, el pantalón con esa raya roja al costado también, las botas, digo, todo tiene una historia que por lo menos tiene un cómic al respecto. Por ejemplo, para los que no tienen idea, él hasta estuvo casado con una afrodescendiente, que al final creo que no fue su esposa, pero por lo menos dejó bastante celosa por un tiempo la princesa Leia. Y acá yo noto como que todas esas cosas que todavía no habían contado, las trataron de meter y darle su propia explicación. Esto capaz que puede ser un spoiler para algunos, pero como sabemos de estos elementos, los voy a mencionar de todas formas, porque básicamente se han sido nombrados de una manera u otra en las películas anteriores. Acá se va a mostrar de dónde sacó su arma, que aparentemente era algo que todavía no teníamos conocido, cómo fue que le ganó el Millennium Falcon, o sea, su nave, a Lando Calrissian, que todo el mundo sabía ya que había sido en un juego de cartas, cómo hizo el famoso Kessel Run en menos de 12 parsecs, que es una cosa que no se explicó por mucho tiempo, pero aparentemente 12 parsecs no es una medida de tiempo, sino una medida de distancia, y acá lo van a explicar, y ya explicarlo sí, calificaría como spoiler. Y sobre todo, lo que tenemos como una novedad es el hecho de cómo terminó conociendo a Chewbacca, que yo pensaba que esto iba a ser la base de la película, hasta mismo por lo que habíamos visto dentro de los trailers, ya que esta amistad se acarreó por todas las películas en donde Han Solo estuvo presente, pero en realidad no, y en realidad no por partida doble, porque es claro que la película quiere acentuar la relación que él tiene con una novia de la infancia que se llama Kira, interpretada por Emily Clarke, que muchos conocerán como la princesa de Games of Thrones, pero en mi opinión, realmente primero ellos dos no tienen química, o sea, creo que por eso se cancela la relación, pero con el que realmente tiene una relación de no sé si padre y hijo, pero maestro y aprendiz, es con el personaje de Woody Harrelson, que la verdad que no solamente Woody Harrelson es buenísimo en lo que hace, sino que también se nota que lo apadrina, no solamente en lo que tiene que ver con convertirlo en Han Solo, sino que como actor, porque también otro de los problemas que se le conocieron a la producción es que el que hace de Han Solo, que no me pregunten el nombre, porque todavía no puedo pronunciarlo, es como Schwarzenegger antes de Terminator 1, pero yo noto que él tenía problemas y se dio a conocer que tuvieron que ponerle un coach, un entrenador de actuación para poder hacer de Han Solo, ya que aparentemente, por más que había sido elegido entre decenas de actores muy pero muy afamados, no daba la talla para este papel, lo que creo que se traduce o es evidente por el hecho de que viéndolo actuar, no parece Han Solo. Si no tuviera este título de la película y dijeran que es cualquier otro personaje, creo que nadie llegaría a la conclusión de que son el mismo personaje. Pero, digo, acá tratan de hacer un mínimo esfuerzo como para que llegue a entenderse que es él. Lo que bien o mal pasa poniéndole mucha buena voluntad.
que es algo completamente diferente de lo que se da con Lando Calrissian, interpretado por Donald Glover, que ahí sí no es que imite a lo que hizo Billy Dee Williams en las otras películas, sino que realmente se apropia del personaje, lo hace propio y le da su propio twist sin dejar el Lando Calrissian, de ser el Lando Calrissian que habíamos conocido en la previa, en una participación que te deja con sabor a poco porque tiene muy poco tiempo en pantalla, pero aún así yo creo que es una de las cosas más memorables, al punto de que en la previa, estoy hablando de 2 semanas antes, esta película recién se está estrenando el día de hoy en Estados Unidos, pero Kathleen Kennedy estaba diciendo que después de que los primeros críticos vieron este film, ya estaban anticipando el hecho de que una de las próximas producciones independientes de la Guerra de las Galaxias iba a ser la película por separado de Lando Calrissian, cosa que al día de hoy yo no veo como probable porque tuvo demasiado poco tiempo dentro de la cinta y estuve pensando y no conozco otro personaje que haya tenido una participación tan pero tan chica en una producción de Hollywood que amerite tener una película de 2 horas propia, sobre todo tomando en cuenta que estas producciones de la Guerra de las Galaxias como mínimo cuestan $200 millones. Así que, tomando en cuenta que primero, la relación con Chewbacca es prácticamente secundaria y es más un amigo por accidente que alguien que tome como un hermano. Que con el que tuvo una buena relación, que es el personaje de Woody Harrelson. No voy a dar spoiler, pero vamos a decir que es bastante improbable que siga dentro de la historia. Y que con Emilia Clarke no tiene ningún tipo de química y si bien la película termina con ganas de secuela, yo creo que no va a dar para que sea entre ellos. En el caso de que se dé una secuela de este personaje, cosa que soy sincero, es bastante improbable. La única posibilidad que veo es una body movie entre Han Solo y Lando Calrissian, y que entre los dos tengan algún tipo de aventura. Medio que ya están conectados por esto del Millennium Falcon y no sabemos mucho de lo que pasó entre el tiempo que se da esta película y el episodio 4, pero pienso que daría al menos como para hacer un intento con estos dos personajes y ver qué pasa, entre otros motivos porque creo que la cosa no puede ir mucho peor de lo que se vio acá. Si tuviera que decir algo memorable de este film, la verdad que me cuesta muchísimo encontrarlo. En realidad fue una de las primeras cosas que terminé recalcando cuando terminó la película. En realidad también muchísimas gracias a Marina Núñez y toda la gente de RBS que nos invitaron a la Van Premier, que por suerte la pusieron subtitulada porque a veces nos ponen en español y la verdad que no se disfruta de la misma manera. Pero pienso que la salida que van a tener o las cosas más memorables que hay acá son muy pero muy pocas y prácticamente que siempre se dan a medias. Si tuviera que recalcar una escena, por ejemplo, sería el momento en donde se conocen por primera vez Han Solo y Chewbacca, pero 50% de esa escena capaz que sirve para verla en algún clip en YouTube dentro de unos meses cuando ya sea legal tenerla por ahí, pero el final tiene la misma conclusión que todas las escenas de esta película, en donde yo digo que mismo de boca del propio J.J. Abrams, el director del episodio 7, todo termina convirtiéndose en un clásico Star Wars, que era lo que él decía en el comentario del director del episodio 7 cuando se llegaban algún tipo de milagro o solución que era imposible que se resolviera a favor de los protagonistas, pero por esas cosas el destino se termina dando. Y acá no hay otro tipo de resolución para absolutamente todas las situaciones que no sea esa, lo que realmente creo que sirve simplemente para niños y a gusto personal. Te termina aburriendo, primero porque sabes que muchos de estos personajes han seguido su historia en otras películas y estas son historias que se contaron antes de eso, o sea que como mínimo sabes que hay 3 o 4 que van a terminar sobreviviendo, incluyendo por ejemplo la nave en la que están, pero se me hizo tan pero tan predecible que en algún momento sinceramente cerré los ojos porque la verdad que todo lo que quería hacer era que terminara ese mal rato.
Volviendo a lo memorable, que en realidad no es tan memorable, alguien que me gustó fue Paul Bettany, que capaz que muchos conocen como el Vision de Avenger, que hace de un malo que yo pienso que en la previa, o por lo menos en la versión original del guión, iba a tener una presencia muchísimo más importante, porque en realidad tiene muy poco metraje y lo que hace realmente medio que no sirve para nada, es prácticamente introducir al personaje de Emily Clarke. Pero este personaje en un primer momento iba a ser interpretado por un actor afrodescendiente que capaz que muchos no conocen, pero es el que hizo de amigo de Robocop en el último remake que se dio hace un par de años. Se llama Michael Williams, no creo que el nombre le sea demasiado familiar a ninguno. Sé que estuvo en una serie de televisión, pero no me pregunten cuál es. Ahora está tratando de hacer un poquito más de cine, pero la cosa es que cuando lo pusieron a actuar en este papel, no iba a poner la cara, sino que lo iban a transformar en un personaje digital que se iba a mover en motion caption, o sea, con esos trajes que por ejemplo se movían los monos del planeta de los simios, en algo que iba a ser medio león, medio humano, y parece que iba a tener una presencia más importante. Pero cuando empezaron los reshoots, o sea, cuando Ron Howard agarró las riendas de esta película, aparentemente no le dieron los tiempos para volver y eligieron a Paul Bettany, que realmente hace un buen trabajo, pero la verdad que te quedás con ganas de que no haya sido un poquito más largo su papel. En resumen, creo que si todo el mundo tiene una película preferida de Star Wars es porque hay películas que no son tan buenas, y yo creo que esta es una de esas películas que no son tan buenas que justifican las mejores. En mi caso, la más memorable es El Imperio Contraataca, y creo que esta, si bien no es la peor película del mundo y ni siquiera tampoco es la peor película de la Guerra de las Galaxias, porque como digo, a mí la que menos me gustó fue el episodio 2, creo que queda de la media para abajo y no va a beneficiar a nadie, a no ser, yo qué sé, el episodio 8, que en realidad fue tan criticado por tratar cosas nuevas, ya que el gran problema de esta entrega es que básicamente es muy predecible y hace todo lo que esperamos. Pero si quieren verla, si son fanáticos de la serie, que quien no lo es, y por lo menos quieren estar al tanto de qué tan buena o qué tan mala es, que les anticipo que creo que tira un poquito más para lo malo, la van a tener en los cines por varias semanas, así que si quieren disfrutarla, está por ahí. No es una recomendación, pero a la vez también es una película obligatoria en este momento de los blockbusters, así que vayan a verla, que por lo menos van a tener algo para comentar a fin de año. Muy bien, muchísimas gracias, Sal. Y bueno, ya estamos casi en el final del programa de hoy, cerrando esta edición de viernes. Nos encontraremos la semana que viene. Nos encontraremos, y también espero que nos puedan encontrar con nuestro programa de televisión, que les contamos que ya estamos con la 7ª temporada. Acá en Uruguay estamos en 12 canales, a nivel internacional estamos en otros 10 países. En realidad, ahora que tenemos el amigo colombiano, estamos en 2 canales de por allá. Así que nos van a poder ver en las señales de internet de todos esos canales. Esta semana vamos a estar con Jorge Gatti reinventando la sección de la sobremesa, hablando de películas con un sabor más casero, ya que comentaremos Yo Soy Tonya, una de las sorpresas del 2017. Después haremos la cartelera semanal, donde comentaremos más extendido Nada que Perder, la película de la Iglesia Universal. Y en el último bloque vamos a estar hablando con Manny de Movie Guy, que realmente me sigue sorprendiendo que sea alguien que haya ganado 5 Emmys y quiera ser parte de nuestro programa, pero estuvimos hablando con él, ya que compartió con nosotros las entrevistas que hizo con Eugenio Derbez, a Eva Longoria, Ana Faris y Mel Rodríguez para Amor a la Deriva, una película muy pero muy interesante que tenemos en cartel por acá, así que si quieren enterarse un poquito más de eso, ahí tendrán la oportunidad de hacerlo toda esta semana, no solamente en los canales que nos retransmiten a nivel mundial, sino también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Gorosito TV. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán
podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.